están adorando de tal magnitud que lo están elevando a ser Dios. Y ahí Conde Reinaldo nos está diciendo que ellos tienen limitaciones, pero Rey, hoy en día esas limitaciones las hemos endiosado. ¿Por qué? Porque hemos hecho ver al diablo en todo lugar. De no confundir las enfermedades emocionales y las mentales con las actividades demoníacas. ¿Gusta esto? Lo voy a hacer ahora. Para yo no ser regañado, lo primero que hacemos es decir, no fue el diablo que me manejó. Está obsesionada con la cuestión de la guerra espiritual. En vez de convertirnos personas bíblicas, nos convertimos personas supersticiosas. ¿Para qué Cristo llegó a redimir pecado? ¿A los demonios o a las personas? Vengo de familias que bregaban con brujería y todo eso. Tuvo que haber una intervención sobrenatural para que Dios me libertara. Yo identificar dónde está la raíz. La raíz a veces no tiene que ver nada con demonios. Cuando tú dejas que sea el Espíritu que gobierne en tu vida, se van a manifestar esos frutos. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor. Esto es Radio Camino al Cumplimiento con su hermano Reinaldo Collazo junto al hermano Jonathan Castro. También quiero sacar un minuto para agradecerle a todos estos hermanos que han distribuido, que han compartido y que le han dado like al canal. Siga haciéndolo, que eso nos ayuda a crecer un poco más y todas las descripciones están aquí en el video. Y hoy tenemos un tema poderoso en el cual nos ha administrado de manera especial Jonathan, y yo sé que también va a administrar a la audiencia y a todas estas personas que comparten los videos y escuchan. Y hoy no es la excepción. Por aquí nuestro hermano Jonathan Castro. Amén. Dios les bendiga a todos. Te bendiga, Reyes. Espero que estés bien. ¿Verdad? Así como Rey decía, hoy tenemos un tema que yo sé que va a ser un poquito, por así decirlo, interesante en ciertos aspectos. Yo sé que Dios va a bendecir a las personas y esperamos que usted también de una otra forma pueda ser bendecido por la palabra del Señor. Hoy, Reinaldo, el tema que queremos tocar es acerca de cómo a veces la culpa siempre es del diablo. En pocas palabras, el tema sería, la culpa es del diablo. Y hoy, tomando iniciativa a ese mismo tema, tenemos que darnos de cuenta que cuando hablamos de la iglesia, o hablamos de lo que la iglesia ha pasado a través de los años, a través de los tiempos, siempre se ha identificado y no podemos pasarlo por alto la realidad de la lucha y la batalla espiritual que día tras día la iglesia y cada creyente en el Señor tiene que experimentar. Yo creo que Pablo fue bien claro al explicarnos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Usted lo puede buscar rapidito. Efesios capítulo 6, versículo 12, diciendo de la manera siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que esa realidad que Pablo estaba tocando nos da de entender, por mucho o poco, de que siempre va a haber un conflicto espiritual que no va a estar al sistema humano, o así como Pablo lo está diciendo, de sangre ni de carne. Y esta batalla, ¿verdad? Que podemos darnos de cuenta cada uno de nosotros, hay que entender que aún así el que nosotros hablemos de este mismo tema en específico, de la guerra espiritual y de los demonios, tenemos que darnos de cuenta que la Biblia no da cuestiones explícitas ni totalmente claras de cómo se maneja esta guerra, pero sí hay que entender que hay una guerra. Y esto nos lleva a comprender de que cuando hablamos de esta guerra hay dos peligros que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a tocar sobre esta guerra. Y es que tenemos a personas que subestiman la guerra espiritual, por así decirlo, Reinaldo, que ellos ignoran la guerra espiritual. Ellos dicen, no, no hay ninguna guerra espiritual, eso es fanatismo, eso son gente que simplemente están viendo cosas, siempre están hablando de cuestiones espirituales, eso son mentiras, es un engaño, por así decirlo, pero la Biblia siempre nos ha mostrado que hay una guerra espiritual donde hay demonios en operación, donde hay un Satanás, o en este caso, este personaje está operando en el mundo, tomando control de este mundo, así como la Biblia nos dice que el mundo está bajo el maligno, y aún la Biblia nos enseña que de Satanás, él es el príncipe de este mundo que está gobernando y está manejando a aquellos que operan en los hijos de desobediencia.
teniendo esto en cuenta, hay que entender que no podemos ignorar la guerra espiritual. Y Pablo nos enseña también y nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, mostrando de que no podemos ignorarla ni tampoco subestimar esa guerra espiritual. Pero hoy lo que queremos tocar más a fondo es acerca de cómo hay personas obsesionadas o haciendo en exceso lo que es la guerra espiritual. Por así decirlo, es como las personas tienden a sobreabusar acerca de la idea de la guerra espiritual, Reinaldo, y de cómo la guerra espiritual se conlleva en una obsesión con los demonios y con Satanás. Pues vamos entonces a explicar a la audiencia, Jonathan, lo que significa lo que es una guerra espiritual, porque para usted poder identificar estas cosas, usted tiene que buscar el significado de las cosas para que podamos entender. Nosotros no podemos atirarnos a la guerra si no tenemos un jefe en el cual nos explica cómo caminar o cómo hacer las cosas. No te vas a tirar a una guerra sin armas, no te vas a tirar a una guerra sin saber ni conocer a qué te estás enfrentando. Pues mira, lo que define una guerra espiritual en la Biblia es una lucha contra los poderes invisibles del mal, los que son identificados como demonios, ángeles caídos, huestes espirituales, malignas y Satanás, siendo el principal de ellos. Ve, ya estamos identificando ahí, como cuando nos explicó Jonathan en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, son contra huestes celestiales. Pues en esta lucha contra estas cosas, ¿ves? Son poderes invisibles del mal, los que son identificados como demonios, como ángeles caídos y huestes espirituales, y Satanás siendo el principal entre ellos, ¿verdad? Ahora, Satanás, debemos entender que Satanás es el adversario, un mentiroso y engañador, y su oposición a Dios y a su plan y a su pueblo es extrema e implacable. Sin embargo, el diablo y su fuerza, entienda esto, sus fuerzas demoníacas, usted debe entender estas cosas bien para que usted pueda aprender a cómo sobrellevar una guerra espiritual. Sus fuerzas demoníacas y aliadas son de naturaleza limitada. Usted debe entender que los demonios tienen un límite, igual que Satanás, ¿ve? No son divinos y no tienen pleno conocimiento como Dios. No tienen el conocimiento pleno como Dios, que Dios omnisciente, omnipotente, está en todo lugar, puede aparecer en todo lugar. Los demonios ni el mismo Satanás puede hacer esto, ¿ves? No tienen la habilidad de estar presentes en todo lugar al mismo tiempo y están sujetos a Dios. No tienen un acceso garantizado al pensamiento humano, ¿ves? Que ningún demonio puede acceder a tus pensamientos, ni el mismo Satanás puede acceder a tus pensamientos. Por eso es que el creyente debe tener conciencia de sus intenciones y sus actividades malvadas, pero no debe tener. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nuestra vida pecaminosa puede conllevarnos a hacer, Jonathan. Amén, ¿no? Y yo creo que es importante lo que estás tocando, Rey, porque ya que cuando miramos esta guerra espiritual o lo que nosotros queremos identificar en el día de hoy acerca de cómo este conflicto espiritual se está llevando a cabo, primero hay que entender cómo cada una de estas cosas operan y comprender cuáles son esos personajes que están en función como los demonios y Satanás. Pero mirando a fondo, Rey, tenemos que observar lo que se ha creado de esta guerra espiritual. Y esa realidad nadie la puede negar en cuestiones de que hay un diablo operando, hay demonios en función, pero todo lo que se ha creado de esta guerra espiritual, ya que vienen siendo ideas, y usted los puede ver en los libros, puede verlo en las predicaciones, puede verlo en conferencias de cuando se habla de guerra espiritual, conflictos espirituales, siempre hay un cierto sistema que se ha llevado y de una u otra forma ha creado sobre las personas una manera de cómo hacer ver a Satanás. Y de eso es lo que también quiero tocar, es cómo hemos creado, en vez de la guerra espiritual que la Biblia nos enseña, hemos creado, Rey, un tipo de hiperguerra espiritual. ¿Cómo es eso? Bueno, estamos hablando de una guerra espiritual donde todo se le está asociando al diablo, por así decirlo. Todo lo que ocurre en nuestra vida, por ejemplo, un error, una falta, incidente, los estamos asociando hacia el diablo. Por ejemplo, se me rompe el carro, el diablo. Respiro, el diablo. Llego a la iglesia, llego con dolor de cabeza, el diablo. Siempre estamos de una u otra forma asociando todos los eventos
que para nosotros no caiga en una claridad como un efecto del diablo. Esto lo vemos también en la iglesia. La división, el diablo. La murmuración, el diablo. Pero nunca, nunca vamos a llegar a la verdadera raíz, que es lo que vamos a tocar más adelante. Pero tenemos que entender algo, que cuando hablamos de personas obsesionadas con Satanás, tenemos que romper ciertos mitos que tenemos. Primero, tenemos que entender que Satanás no es Dios. Satanás no es Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la luz del evangelio no la alumbre a los incrédulos. Todos estamos claros ahí. Pero la razón por qué Satanás se ha vuelto el Dios de este siglo es porque hay gente en servicio para él. Hay gente que está en total y en plena adoración para el enemigo. Y en este caso podemos ver que hay personas que lo están venerando, lo están adorando de tal magnitud que lo están elevando a ser Dios. Y ahí Conde Reinaldo nos está diciendo que ellos tienen limitaciones. Pero Rey, hoy en día esas limitaciones las hemos endiosado. ¿Por qué? Porque hemos hecho ver al diablo en todo lugar. Segundo, el diablo no es omnipresente, el diablo no está en todo lugar. El diablo no está operando en todo lugar. Hermano, el diablo en la iglesia está allí, el diablo allí también está metido. Eso es darle atributos divinos que él no tiene. Él es un ser creado. Él es un ser creado, él no es creado, él no es creación. Y yo no quiero que me malinterprete ignorando de que estos ángeles tengan un poder. Ellos tienen un poder, pero el poder que ellos tienen no lo podemos elevar a endiosarlo. Por eso es que a veces estamos haciendo ver al enemigo como un tipo de Dios que tenemos, que ponerlo al nivel que se merece. Segundo, no podemos darle atributos divinos. Satanás no es todopoderoso. Él puede tener poder, él no es todopoderoso. Segundo, tercero, Rey, para pasarte, mira, hay veces que también dentro de estos factores de hacerlo Dios y de hacer lo que él está en todo lugar, a veces lo convertimos de que Satanás siempre es el personaje que todo lo que nos pasa mal es el diablo. Se me rompió el zapato, el diablo. Se movió la cortina, el diablo. Respiraron, el diablo. ¿Sabes? Vuelo algo raro, el diablo. Y esto a veces crea exactamente la hiperguerra espiritual y la obsesión con Satanás. Y podemos tocar los libros para que usted, si tiene duda, lo pueda comprender. Cuando hablamos de Job, vamos a comenzar hablando de Job. Cuando hablamos de Job específicamente, dice el libro de Job, cuando Satanás viene y se presenta delante de Dios, ¿qué es lo primero que Dios le dice? ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Satanás? ¿De dónde has venido? Él mismo le dice de rondear la tierra y andar por ella. Él mismo te está diciendo que él no está en todo lugar. Segundo, te está diciendo que él tiene que él está siendo supervisado por Dios. Por eso es que Dios, no es que Satanás se metió como a veces hacen. No, él se vistió de ángel de luz, se puso, no sé, se vistió bien guillado, se puso sus alitas, ya que es querubín, se puso sus alitas y llegó y la gente lo saludó. Dios te bendiga, gloria a Dios que estás aquí. No, él vino como él es. Se presentó ante Dios y Dios le dijo, repórtate. ¿Qué estabas haciendo? Y el único que lo identificó fue Dios, porque ni los que estaban alrededor lo identificaron. No, y es porque él tenía que venir a hacer su servicio. Y este es el poder de la soberanía de Dios, como Rey nos estaba diciendo. Primero, Dios es el que tiene el control del reino de la luz como el reino de las tinieblas. Él tiene el dominio de esos reinos. Esos reinos no están por ahí sueltos. Satanás no está por ahí suelto haciendo lo que le da la gana. El que está gobernando, como Rey nos explicó, es Dios el que está dominando eso. Por eso es que cuando él ve y le dice, ¿dónde tú vienes? Le dice, oye, tú no chequeaste a Job. Tú no chequeaste a mi siervo Job, ese hombre un duro. Él le dijo, no, yo lo chequeé, pero él está cubierto por ti, él está protegido por ti. Ya podemos ver que Satanás tiene que estar en la sumisión de Dios. Tiene que estar bajo el gobierno de lo que Dios le pueda permitir. Y tercero, no podemos asociar que todo lo malo es del diablo. ¿Sabes por qué? Job mismo le dice a su mujer, vamos a recibir el bien de Dios y no vamos a recibir el mal. Reinaldo, todo lo que le pasó a Job, oiga bien, de todos los golpes que Job recibió, todo fue el diablo. Y Job nunca dijo, el diablo me está destruyendo mis bienes. Todo fue el diablo, pero el que permitió todo eso fue Dios. ¿Ves cómo Job pudo comprender y decir, espérate, no podemos recibir el bien y el mal no? Hay un libro en Eclesiastés, hay un capítulo en Eclesiastés que nos dice, en el día bueno goza del bien,
pero en el día de adversidad considera, porque ambos los creó Dios. En pocas palabras, que hay incidentes que van a llegar a tu vida que son necesarios, y a veces Dios en momentos específicos de prueba los va a hacer, pero eso no quiere decir, Reinaldo, que todo tiene que ver con que el diablo está haciéndolo. Aunque sea Dios permitiéndolo, no todo tiene que ver con que el diablo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos la gente reprendiendo al diablo en todo lo que pasa. Hermano, se cayó la cortina, reprende al diablo que se metiera un demonio. Hermano, por amor a Dios, investigue qué fue lo que pasó. Posiblemente puso la cortina mal, hizo algo mal, dejó la puerta abierta. Hay muchos motivos y hay muchos factores por qué pueden acontecer cosas. Rey, hay veces que hay gente que dice, no, hermano, eso fue el diablo que provocó el incidente. Hermano, hermano, para usted llegar a esa conclusión, usted tiene que estar en lo cierto y en lo seguro de que fue Satanás. Usted debe de estar claro. Si usted va a 60 millas en su carro y está rompiendo los límites de velocidad, usted no puede esperar que usted no cree un accidente. Si usted es un mal conductor, como pasa, no podemos echarle la culpa a un demonio de accidente como si fuera un demonio y vamos a crear accidentes aquí. No. ¿Por qué? Porque el que tiene dominio de esos factores es el mismo Dios. A ellos tienen que venir a supervisar. Por eso, Rey, que cuando miramos lo que se ha convertido con esta obsesión, es cuando perdemos la responsabilidad de lo que es la guerra espiritual y la guerra con la carne. Eso es lo que a veces se ha perdido y no queremos ser sinceros con nosotros mismos. Por eso es que hay que aprender, hermano Jonathan, a identificar la guerra espiritual y la carne. Y Pablo nos explica cómo debemos identificar estas cosas, ¿ves? Porque la guerra con la carne es con la naturaleza y caída de la humanidad, la cual ahora tiene un rumbo que se aparta de Dios y de su voluntad y se inclina hacia la tendencia y a los deseos pecaminosos, ¿ves? En la caída, en el pecado, Adán y Eva se dieron a la tentación de que sus ojos fueron abiertos y ser como Dios, al discernir el bien y el mal. En Génesis 3:5 nos explica cómo fue. La convencieron, le hablaron, eso no fue de la noche a la mañana. Ahora, ella era dueña de si quería decir que sí o si quería decir que no. ¿Ves? La decisión de quitar a Dios de su lugar central en la existencia humana abrió una puerta al desenfreno del mar, y ese es el desenfreno contra la carne. También entendemos que tenemos esa lucha contra, que no es contra sangre ni carne, pero debemos identificar lo que es la guerra espiritual contra esas cosas que no vemos, y también lo que es la guerra pecaminosa con nuestra carne. ¿Ves? Pablo identifica estas cosas así. Mira, Pablo nos explica que las obras de la carne es un recordatorio de que la guerra espiritual contra la carne es crucial para el creyente. La lista de Gálatas 5, 19 al 21, mira lo que nos identifica de estas tentaciones de la carne. No está poniéndole un nombre a estas cosas como demonio. Esto es un demonio, esto es un demonio, esto es un demonio. No, él va a explicar cuál es la lucha contra nuestra carne, y es la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensión, sectarismo y envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Ves que en ningún momento Pablo dice voy a identificar estas luchas de la carne con un nombre de demonio. Esto es un demonio, esto es un demonio. No está explicando cuáles son las luchas pecaminosas en las cuales nosotros debemos cuidarnos. Ilustra la naturaleza humana con la caída del desafío, y la guerra contra la carne es crucial. Las pasiones y los deseos de la carne y vivir y andar conforme al Espíritu. En Gálatas 5:24 nos explica. Pero también tenemos que tener cuidado, y estas cosas son las que tenemos que tener cuidado, hermano Jonathan. Y es cómo identificar cuando es un ataque de un demonio o cuando es un ataque de la propia vida pecaminosa de nosotros. ¿Ves? Y de esto hay que tener cuidado. ¿Ves? Dice que hay que tener mucho cuidado de no confundir las enfermedades emocionales y las mentales con las actividades demoníacas.
tenemos que saber identificar cuando es algo demoníaco y cuando es una actividad o una enfermedad emocional. Aunque las actividades demoníacas a veces se asemejan a la conducta que se manifiesta cuando hay enfermedad mental, se asemeja. Pablo la asemeja, pero no quiere decir que eso es. ¿Ves como ahorita? Tú nos explicaste algo sobre el carro. Vas a viajar a 3 horas de aquí y no le echaste gasolina al carro. El carro se te quedó sin gasolina por el camino, ya eso fue Satanás que me quedé. No, cuando tú tenías que ser responsable de echarle gasolina al carro. Tenemos que aprender a identificar estas cosas para nosotros saber, ¿ves? Cuando es algo, se manifiesta algo emocional en usted, para identificarlo, aunque a veces se puede identificar como si fuera un enemigo, pero no lo es. A veces puede ser algo de usted mismo. ¿Ves? Dice Pablo que aunque las actividades demoníacas a veces se asemejan a la conducta que se manifiesta cuando hay enfermedad mental, afirma que es la misma cosa, podría herir a la persona. Podría herir a la persona impidiendo que reciba la atención médica necesaria. Mira, hermano, dice la palabra, Jonathan me puede ayudar con el versículo porque mi mente si no me es infiel, dice la palabra que si Dios lo creó todo, Dios creó enfermedades para Él glorificarse. En ningún momento Dios dijo que las enfermedades son los demonios. Dios no dijo, estos son demonios. Hubo un pequeño ejemplo en la Biblia que no sé si fue Pedro o Pablo, no sé cuál de los 12 fue que le preguntó, ¿quién de los padres de ustedes fue el que pecó para que tú tuvieras eso? Los discípulos le preguntaron a Jesús quién de ellos quién pecó, si fue él o sus padres. Exacto. ¿Y qué les dijo Jesús? No, que esa enfermedad es para él glorificarse. Para él glorificarte. En ningún momento Jesús identificó esa enfermedad como un demonio. ¿Y quién era Jesús? Que cuando los demonios lo veían, hasta huían. Pero debemos saber identificar estas cosas. Porque nosotros hay momentos en los cuales tenemos un deseo de algo que nos gusta y que sabemos que es mal para Dios, pero con todo eso terminamos haciéndolo, Jonathan. Me gusta esto, lo voy a hacer. Ahora, para yo no ser regañado, lo primero que hacemos es decir, no fue el diablo que me manejó. Exacto. Pero es que el diablo no le pone un cuchillo en el cuello a nadie para obligarlo a pecar, Y si el diablo va a hacer algo, ¿en dónde él se presenta primero? Se tiene que presentarse delante de Dios. Por eso debemos identificar por qué. Porque entonces, como tú nos explicaste, Jonathan, ¿cómo nosotros nos vamos a ser culpables y pedir perdón si toda la culpa se la estamos echando a quién? Al diablo. ¿Ves? Dice, el consejo piadoso y sabio de médicos y consejeros y de fisiológicos que pueden ser de ayuda cuando se trata de discernir la real condición. El sabio y el poderoso Espíritu Santo provee discernimiento y sabiduría a aquellos que ministran a las personas que enfrentan este gran desafío. ¿Ves? Ya entendemos que hay un Espíritu Santo que brega sobre lo natural para poder hacernos entender de dónde viene el ataque. Mira, a veces usted ve, por ejemplo, yo no puedo comer mucho azúcar. Me harto de azúcar y al otro día tengo un dolor y ya estoy echándole que el diablo me quiere ver muerto. Pero si hay un espíritu que nos ayuda a discernir, ¿ves? Que no fue un demonio, sino fui yo por querer jaltarme de algo que yo no podía. Sabemos identificar la guerra espiritual y sabemos identificar las guerras de la carne. ¿Ves? La inmoralidad y todas estas cosas que explica Pablo está en nosotros, Jonathan. No, y es increíble, Rey, lo que estás tocando, porque todo pasa por la obsesión. Cuando la persona está obsesionada con la cuestión de la guerra espiritual, en vez de convertirnos personas bíblicas, nos convertimos personas supersticiosas. En pocas palabras, que siempre tenemos ese tipo de terror. Yo no sé si usted se ha acercado a esos hermanos que llevan más tiempo en cuestiones de la vida, que tú sabes que todo es, mira, no pase por esa escalera, mira, el gato negro. Lo mismo pasa en el evangelio. Tenemos hermanos que tienden a mirar la guerra espiritual supersticiosamente. Ellos tienden a ver las cosas espirituales de esa magnitud, pero hay algo que tenemos que tener
tomar en cuenta de que cuando Pablo está identificando esta batalla interna de la carne, de los deseos carnales, él mismo lo que le está haciendo es haciendo responsable al ser humano. Es como tú nos hablabas, Rey. Si yo no te hago responsable, yo no te hago responsable de tus obras carnales, ¿a quién tú crees que yo le voy a echar la culpa? ¿Por qué razón tú crees que hay gente que todos sus actos carnales es un demonio? Es un demonio. La lascivia. Pablo mismo está hablando en Gálatas diciendo, la lascivia, que viene siendo el libertinaje, viene siendo una obra carnal. ¿Por qué la gente ve la lascivia como un demonio? Y yo quiero hacer paréntesis en esto. Yo no estoy diciendo que el diablo no ataque. Yo no estoy diciendo que el diablo no tome ventaja, porque lo explicamos al principio, de que si ignoramos sus maquinaciones, él va a ganar ventaja. Eso es bíblico. Eso es totalmente bíblico. Pero cuando usted trata de asociar todas tus obras carnales en espíritus o en demonios, usted lo que está haciéndose es quitándose su responsabilidad humana. Cuando usted no es responsable simplemente por no ser responsable y le echa la culpa a un demonio, ¿para qué Cristo llegó a redimir pecado? ¿A los demonios o a las personas? ¿Para qué Cristo vino a morir? ¿Sabes? Mejor sería, si esa es la mentalidad que tenemos, no, Reinaldo, eso es un demonio de adulterio que me llegó, pero eso no fue culpa mía, como hombre casado, de estar mirando a otras mujeres, eso no fue culpa mía, eso es un demonio que me ilusionó y me llevó hasta allá y yo nunca estuve consciente. Hermano, creemos fielmente que hay posesiones demoníacas que toman control del cuerpo de la persona, que necesita exactamente que ese demonio sea expulsado de la persona, pero no todos los eventos son posesiones demoníacas. No todos los eventos son posesiones demoníacas. No podemos asociar que todo evento demoníaco tiene que ver con cada obra carnal que nosotros hagamos. Si el hombre cometió adulterio, eso es una obra carnal, pero el enemigo puede tomar ventaja, el enemigo puede crear el escenario. Y tomamos el ejemplo de Génesis 3. El ejemplo de Génesis 3 es el perfecto ejemplo de cómo cuando el pecado se realiza, nunca queremos ser los culpables. Mira lo que dice, el rey nos lo explicó al principio. Adán y Eva comieron del fruto, comieron del fruto. Satanás está allí. Eso no quiere decir que Satanás posesió y tomó control de la vida de Eva. Satanás lo que hizo fue chantajearla, hablarle, engañarla. Él no le tomó la mano y decir, mira, cómetelo. No. Él no se entró adentro de ella. Lo que pasó exactamente fue que vimos una mujer y vimos un hombre donde no fueron responsables con su acto, cometieron el error, desobedecieron a Dios, y ese mismo acto, mire, Dios los hace a ellos culpables. Pero tú sabes lo que Adán y Eva terminan haciendo cuando Dios les pregunta, Rey, y les dice, oye, ¿qué pasó? ¿Tú sabes lo que primero hace Adán? Bueno, la mujer que me diste. Segundo, le preguntan a Eva, no, la serpiente. Imagínense que esto está desde el principio. Buscamos echar culpa. Estamos buscando un culpable, y como ya no sabemos qué hacer en la guerra espiritual y no queremos ser responsables con nuestros pecados y con nuestras faltas. Si yo, como tú estás diciendo, Rey, si yo ahora mismo, para que usted, yo tengo una pregunta. Cuando termine, yo te voy a hacer una pregunta. Y es para que me entiendan. Usted se imagina que llegue un tiempo que yo venga, como Rey está diciendo, yo soy diabético, digamos, soy diabético, estoy tirándole a todo lo que hay, le estoy dando duro, llego al hospital, hermano, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Qué tú crees que el doctor te va a decir? Hermano, estás mal. No, el diablo. Eso es el diablo, hermano. Eso es Satanás. Eso no soy yo. Eso es Satanás. Hermano, por amor a Cristo, no se haga. Sea sincero con usted mismo. Sea responsable. Si usted está haciendo obras carnales, o en este caso abusando de tu responsabilidad, no le puede echar la culpa al diablo. ¿Me entiendes? No le puedes echar la culpa al diablo de que cosas acontezcan cuando tú sabes que es tu responsabilidad. Cuando usted comete, como está diciendo la Biblia, de estas obras carnales que se realizan y se cometen de las personas, Rey, no podemos seguir echándole la culpa al diablo o echándole la culpa a demonios. Cuando hay personas que están experimentando, por ejemplo, y podemos tocar las partes de familiar, miren el matrimonio, las peleas, ¿le vas a echar realmente la culpa al diablo? Cuando tú sabes que terminas peleando por cualquier cosa. El marido
Hermano, si usted sabe que usted no coopera con su esposa, usted está esperando que su esposa esté normal, pero usted lo único que va a decir, no, el diablo la está poseyendo. Ese es el mismo Satanás reencarnado. Usted no está Y siendo si hay responsable. 3 peleas en 3 diferentes familias. El mismo caso, es el mismo caso. Satanás se metió aquí cuando Se dividió, se transfiguró. Y ese es el mismo caso. Jonathan, y estas personas que reprenden el cansancio, el hambre y el sueño, como si Jesucristo nunca hubiera comido, como si Jesucristo nunca se hubiera cansado. Mira, Jesucristo hasta lloró. Exacto. So, identificamos esto como el diablo. Cuando yo escucho a veces en congregaciones que dicen reprendo el hambre, reprendo el cansancio, cuando tenemos un cuerpo humano en el cual nos cansamos o no. Hermano, es simplemente efectos naturales. Esos son efectos que llegan del mismo cuerpo. Yo no le puedo echar la culpa al diablo a eso. Ahora, yo no estoy diciendo que hayan ataques del enemigo. Yo no estoy diciendo que el enemigo trate de engañar, porque obviamente, Con dardo, exacto, seguro, las saetas. ahí llegan. Ese ataque yo no lo estoy negando. Rey, yo lo que estoy negando es el abuso. El abuso de que todo lo queremos, vamos a decir, pasa algo, etiquétalo. Satanás, olvídate de eso. No hay más nada que buscar. Pelea, Satanás. Divisiones, vamos a hablar de cuestiones familiares. Mira, los niños, los hijos. Hermano, si usted sabe que usted es duro con su nene y usted espera que no se revele, por amor a Dios. Si usted siempre le está dando golpe a su muchacho y le está exigiendo tanto a su muchacho, usted está esperando que no se vaya a revelar. La Biblia literalmente te enseña cómo manejar esos asuntos. Dice, no provoque a tu hijo a ira. Podemos hablar del mismo caso dentro de la iglesia, las divisiones. No, Rey, las divisiones son el diablo que se metió y dividió la iglesia. El diablo se metió y dividió la iglesia. Usted nunca fue responsable de bregar con los asuntos. Tú me estás diciendo a mí que tú no sabes quién es dentro de la iglesia está murmurando, cuando siempre estás hablando del mismo mensaje de murmuración. ¿Cómo no vamos a saber? Ya la gente sabe dónde está. Rey, lo que no queremos ser es responsable. No queremos confrontar. Los corintios, mira, mismo Pablo le dijo, ustedes están causando divisiones, están en celo. ¿Qué tú crees que Pablo le enseñó? Le dijo, es un demonio de celo que se metió. No, le dijo, paren de estar creando grupos. Paren de estar formando. Pablo comenzó a bregar con el asunto. Pablo lo hizo responsable. Pablo no le echó la culpa al diablo cuando esto estaba pasando en la iglesia. No, hermano, eso es un demonio de murmuración. Un demonio de murmuración. Es que a la hermanita y al hermanito ya no los paran cuando ya saben que son ellos. Lo mismo pasa con cualquier otro incidente que la Biblia especifica que son obras de la carne. Cuando son obras de la carne, la iglesia tiene que ser responsable en bregar. Cada cristiano tiene que ser responsable en bregar. Si usted no hace su diligencia correcta, téngalo por seguro que las cosas no le van a salir como usted espera. No le puede echar la culpa al diablo. No es un demonio de borrachera. Y yo creo fielmente que hay gente que Dios los ha libertado de posesiones demoníacas. Ataduras y no, y hay no que han saber vuelto. identificar lo que es una atadura de un gusto, como si ahora mismo la atadura, ves como yo que vengo de familias que bregaban con brujería y todo eso, tuvo que haber una intervención sobrenatural para que Dios me libertara, Jonathan, pero a veces puede haber una atadura en el cual no voy a poner nada de bebida y cigarrillo, vamos a poner que me gusta comer arroz todos los días. Exacto. So, todos los días como arroz, pero no sé cómo pararlo. Eso puede ser una atadura y no tiene que ver con el demonio porque me gusta comer arroz. Por eso hay que saber identificar cuando es algo demoníaco, identificar cuando es una atadura naturalmente, porque si a mí me gusta correr todos los días y dejo de hacerlo, el cuerpo me va a pedir correr todos los días. Por eso es que yo digo, como arroz todos los días, dejo de comerlo, el cuerpo me lo va a pedir. No es un demonio que me está tirando. Aunque vamos a aclarar esto. Sí existen las saetas, sí existen, ves como cuando yo me enfermaba, siempre venía el enemigo a tirarme dardos en la cabeza y hacerme creer que podría ser una atadura demoníaca. Pero esos son dardos, por eso es que nosotros, Pablo nos explica que a través del discernimiento podemos identificar si es algo demoníaco o si es una atadura del deseo de la carne. Mira, y aún, Rey, es un buen punto que estás tocando porque a veces, eso es lo que a veces confundimos. A veces no entendemos que tu cuerpo crea patrones donde usted tiende mentalmente a seguirlos.
Hay cosas que usted va a seguir automáticamente. Esto pasa, y yo sé que Rey no tocó el punto, pero esto puede pasar con personas que estuvieron en el adictos, ¿sabes? Que fueron usuarios. Hay veces que yo creo fielmente que Satanás tiene mejor dicho, que Satanás toma ventaja de la situación. Pero no todos los casos son los mismos. Hay veces que hay un patrón aprendido que se ejercita como personas que puedan estar adictas, por así decir, al cigarrillo. No todos los casos son demonios. No es un demonio de cigarrillo. Es un patrón que se ejerce que necesita bregarse. Y hay veces, como la Biblia nos dice que nuestras almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, que destruyen fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Son fortalezas mentales. Mira, Jonathan, y ahora que tú explicas lo del cigarrillo, yo he visto personas en las cuales han tenido su fuerza de voluntad y han dejado de fumar y no han necesitado una liberación para que Dios expulse supuestamente ese demonio de cigarrillo. Y yo he visto lo opuesto. Yo he visto que hay gente que Dios los ha tenido que libertar y no han vuelto a tocar un cigarrillo. Porque estamos viendo de que hay una parte que pueden ser demonios que puedan estar controlando a la persona por que lo haga, seguro, por el acto que está haciendo, o personas, como tú estás diciendo, que como ya aprendieron, ya ejercitaron ciertos patrones o ya elaboraron ciertos patrones, ahí es donde podemos darnos de cuenta y decir, esto es simplemente un problema de patrones. Por eso es que cuando hablamos de la responsabilidad humana y hablamos de lo que es la batalla interna que usted a veces tiene que experimentar, primero tenemos que ser realistas con nosotros mismos, identificar dónde está la raíz. La raíz a veces no tiene que ver nada con demonios. Ninguno, aunque a veces, yo creo que hay veces que el enemigo toma ventaja. Efesios nos los explica. Dice, airaos, pero no pequéis. No le des lugar, y después dice, no le des lugar al diablo, diciendo que posiblemente en esta ira, si se vuelve pecaminosa, el enemigo puede tomar control, puede tomar ventaja, puede tomar de una otra forma lugar en donde él pueda manejar el asunto. Aclaremos que cuando hablamos de personas que están experimentando ataques demoníacos, no quiere decir que el diablo está habitando en usted. Recuérdese que usted como cristiano, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. La Biblia nos enseña que la única forma que estos demonios vuelven es cuando la casa está vacía. Y la Biblia nos enseña que ya el Espíritu Santo que está en nosotros es más grande que el que está fuera en el mundo. Hablando específicamente de ese conflicto, si usted tiene el Espíritu Santo, usted téngalo por seguro que usted tiene a Dios por dentro, pero eso no quiere decir que no vas a recibir ataques de Satanás, que no vas a recibir engaños de Satanás, y como el Rey nos está diciendo, a veces son batallas aquí. Eso es lo que el enemigo tiene que ganar, batallas aquí. Si él puede ganar batallas aquí, después él podrá controlar los actos y las acciones que usted pueda estar experimentando. Y eso es lo que a veces tenemos que darnos de cuenta cuando hablamos de estos conflictos. Por eso es que es triste, Rey, lo que se ve en las iglesias, porque cuando miramos que, como ahora estamos diciendo, no todo es el diablo. Ahora, ¿cómo es posible que dentro de las iglesias lleguemos a resolver problemas conductivos, como tú dijiste, problemas de vicio, así como dice Efesios, que son vicios que están sujetos al viejo hombre? ¿Cómo usted los tiende a resolver solamente gritándole a la gente, sé libre, proclama libertad? ¿Cómo usted quiere libertar a alguien cuando es un problema de conducta, un problema de patrón? Por esa razón tenemos gente en nuestras iglesias que lo único que ha hecho es vestirlos bien, prepararlos bien, formarlos bien, pero no libertarlos. ¿Por qué? Porque no estamos tocando la raíz de los problemas. Hay veces que lo que tenemos solamente gente con atuendo, que están de una u otra forma atadas a ciertas cosas porque no le ayudan en sus patrones, Rey. Mira, hay cosas que se han podido resolver, Rey, hablando nada más. Divisiones que se han podido resolver hablando nada más. No tiene que ver ni con un demonio. Con tú nada más hablar con la persona, posiblemente hubieras arreglado el asunto. Pero como siempre lo quisiste a ver espiritual y lo llevamos, generalmente lo digo, lo hemos llevado espiritual, hemos hecho ver las batallas eclesiásticas donde todo es un demonio y no hemos querido observar y decir cuáles son los problemas que están pasando. ¿Sabes por qué? Pablo mismo le enseñó a la iglesia, ustedes ámense, ustedes dejen de mentirse. ¿Ves cómo Pablo bregó el asunto? Pablo no lo dejó a mitad. Pablo bregó el asunto porque sabía que eran problemas conductivos. Cuando son problemas de demonio, hermano, todos sabemos que la Biblia nos enseña que mediante el poder de Jesucristo es que hay libertad. Eso todos estamos claros, pero no podemos seguir creando esta hiperguerra espiritual donde todo es un demonio. Rey, yo una vez escuché que ahora hay portales por los toiles.
Hermano, por simplemente no bregar asuntos, problemas que hay, que no queremos ser responsables. Y yo respeto a todas estas personas que tengan experiencia, pero las experiencias no pueden irse por encima de lo bíblico. Las experiencias tienen que estar sujetas a lo escritural. No importando, hermano, usted puede tener más experiencia que todos los que estuvieron en la Biblia, pero si no es bíblico, si no es escritural, y cuando digo que no es bíblico, es que no está estructurado en la Biblia, que nos enseñe la Biblia acerca de eso. Hermano, no podemos tomarlo como válido, no importando cuántas experiencias, cuántos pelos se te pararon. Tenemos que volver a ser bíblico y menos supersticioso. Nos hemos vuelto simplemente lo de nuestra cultura supersticiosa, solamente religioso, supersticioso. Por eso es que a veces tú ves que hay cristianos que si pasan ciertas cosas, eso es el diablo que se metió. Eso es el diablo, tienes que buscar, no sé, unge la casa, algo, pero no sé, mueve algo, ponte a orar. Porque no hemos entendido que hay ciertos asuntos que tienen que ver con responsabilidad humana. Y si eso no se lleva a cabo, Rey, lo que vamos a seguir creando es este estatus donde día tras día no vamos a confrontar la realidad. Y lo mismo hablando de las enfermedades. Si usted tiene una enfermedad, y esto lo vamos a hablar también bíblicamente, cuando hablamos de los tiempos bíblicos que Rey nos tocaba de las enfermedades, tenemos que entender que no todos los casos bíblicos, no todos los casos bíblicos de demonios tenían que ver con demonios. Esos casos, muchos de estos casos tenían que ver con una cuestión sorprendente, como cuál, bueno, como el niño en epilepsia. Eso no quiere decir que es un demonio, solamente que era algo que no estaba de acuerdo a la ciencia y el conocimiento de la época. Y cuando ellos vieron eso, lo identificaron como algo totalmente sobrenatural. Hubieron eventos así, pero hubieron otros eventos que eran demonios, como la mujer que estaba que estaba en la sinagoga, que tenía 18 años encorvada. Jesús mismo le dice, mujer, tú eres libre de este azote. Diciéndole, el diablo, ya sabes, el demonio te soltó. Y lo mismo pasa también. No todo es el diablo no está en todo lugar. Hay demonios que están operando, que toman ventaja de la situación. Hermano, no todo es el diablo y no todos son los demonios. Hay veces que estos casos de enfermedades no tienen que ver con Satanás. Rey nos lo decía muy claro. Si usted es una persona que usted, por ejemplo, usted bebía mucho y el doctor le está diciendo que tiene problemas del hígado, ¿por qué tú crees que tiene problemas del hígado? Por Satanás. No, no, y es triste, pero así lo dicen. El diablo que se metió, ¿sabe? No, el diablo tiene hígado, yo no tengo hígado, yo no tengo problemas del hígado. Veremos a ver. El problema de esos casos es que no queremos resolver esos asuntos. Y aclaro, yo creo en los milagros, yo creo que Dios tiene misericordia de nosotros, pero tenemos que ser responsables. Si cometemos un acto, hermano, el culpable somos nosotros. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, el hombre va a cosechar. Si yo estoy sembrando lo que estoy sembrando, yo sé que yo voy a tener que cosechar lo que yo estoy sembrando. Si yo siempre enojo. No, la gente lo que está esperando es que Dios le dé gloria. Y es que vas a sembrar de eso mismo. Vas a cosechar de eso mismo, mejor dicho. Y ahí es donde tenemos que entender cómo podemos, Rey, crear un balance y darle a lo que tiene que ver con la victoria de un cristiano, a lo que se lleva de cómo podemos bregar con estos dos asuntos y no ser personas obsesionadas con Satanás. Y aclaro, Satanás es real. Eso día tras día está pasando en el mundo, pero no podemos seguir creando esta obsesión, este exceso. Y si no hay un balance, lo que vamos a seguir creando son más hermanos frustrados donde ven al diablo en todos lados. Ven al diablo en todos lados. Y eso no es saludable ni tampoco bíblico. A veces es una actitud de nosotros, hacemos que otros nos pueda salir con la misma actitud para atrás y decimos que es el mismo enemigo. Exacto. Pero hablaste de una victoria y esta victoria se puede dar a todo creyente y esta victoria se da sobre la carne, se obtiene cuando el Espíritu le da a uno el poder para vencer los deseos carnales y sus actividades pecaminosas. Y esto se da a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ayudar a identificar si es algo demoníaco con el don del discernimiento y también cuando es algo carnal, Él te va a hacer identificarlo, el Espíritu Santo. Conforme el creyente continúe dejando que el Espíritu Santo gobierne y lo guíe, el carácter de Cristo en su vida se fortalecerá. Gálatas 5, 22, 23 nos explica que este fruto del Espíritu está el amor, el gozo,
la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y dominio propio. Y esa es la evidencia de la victoria en la guerra espiritual contra la carne. Ve que Pablo identificó cuáles eran estas: la inmoralidad sexual, la impureza y todo, pero también hay un fruto en el cual está dentro de nosotros. Ese fruto y esa lucha contra la carne se contradicen, pero cuando tú dejas que sea el Espíritu que gobierne en tu vida, se van a manifestar esos frutos. ¿Ves? El amor, la paz, la tranquilidad, todas estas cosas se van a manifestar. Ahora, Santiago provee un medio poderoso mediante el cual el creyente puede derrotar al diablo en la guerra espiritual. Y es así. Así que someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Santiago 4:7. Mira qué medio poderoso Santiago nos explica. Santiago nos dice, mira, vete, levántate 4 pesas de pecho, pa' pierna, fortalécete que te vas a enredar a los puños con Satanás. No. Él te dice, resiste. La resistencia es lo que va a hacer que el enemigo huya. Y también resiste esas pasiones, porque son pasiones que están puestas en nosotros, porque somos un saco de emociones, sentimos y padecemos. Y si no tenemos control de estas pasiones, todo lo vamos a identificar ¿con qué? Con un demonio. Ve, se empieza a desenfrenar una pasión en mí, como vamos a poner que se desenfrene el libertinaje y la idolatría. El dominio propio que pone el Espíritu va a hacer que tú entiendas que eso está mal. Pero si no está el Espíritu gobernando en su vida, esto es lo que va a suceder. Usted se va a desenfrenar en eso. Conforme el creyente reconoce su dependencia total del poder de Dios y el hecho de que el diablo no puede hacer frente a ese poder, puede negarse a dar lugar al diablo en su vida. El diablo podrá tirar 50,000 dardos y usted no está obligado a hacer caso a lo que él diga. Amén. Si ahora mismo el enemigo, ¿verdad, Jonathan? Vamos a ponerlo, como hablé ahorita, de que me gusta comer mucho dulce. El enemigo te va a poner en tu mente dardos, porque él no te va a coger por el cuello ni te va a josicar en los dulces. Él puede que te tire un dardo y diga, mira, aquí hay dulce de gratis. No tienes chavo, aquí hay dulce de gratis, aquí hay dulce de gratis. Ahora, tú sabiendo que eres diabético, ¿qué es lo primero que tú tienes que tener? Autocontrol y dominio propio para no ir donde eso, porque sé que me va a hacer daño. Él podrá tirar dardos a su mente, pero no es una posesión, sino es algo que a usted le gusta. Y él sabe que eso le gusta y con eso le va a tirar. Por eso el Espíritu nos ayuda a identificar cuando es esto. ¿Ves? Pero Pedro resume la guerra espiritual con el diablo de la siguiente manera. Mira cómo él lo resume. Practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistiéndolo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Primera de Pedro 5, 8, 9. De esa manera nos explica Santiago que podemos vencer. Y es como resistiendo, hermano Jonathan. No, y esto es increíble, Rey, ya cuando uno puede notar de que cuando tratamos siempre de echarle la culpa al diablo, tú no vas a poder resistir. Cuando tratamos de siempre echarle la culpa, buscar un culpable, tú nunca vas a poder bregar con los verdaderos problemas, nunca vas a llegar a la raíz del problema. Y es como tú decías, Rey, si uno mira y uno trata de siempre ignorar que hay una parte humana, que hay una parte mía que yo tengo que ser responsable, porque recuérdese que Satanás es tentador, los demonios te van a tentar, van a tratar de engañarte, pero el mismo Santiago después te dice, recuérdate que en las tentaciones tus concupiscencias son seducidas y son atraídas. Aunque el tentador es Satanás, hay una guerra mucho más complicada que la guerra que a veces vemos de demonios. Mira, este ejemplo bien con David. David no robó la mujer de alguien que era amigo de él. Eso no fue un demonio. Eso fue algo carnal porque le gustaban las mujeres. Ahora, lo mandó a matar. ¿Eso era algún demonio? No. Pero tú sabes cuál fue la diferencia, Jonathan.
que él mismo se identificó cuál era el problema. Él se hizo responsable. Si aprendemos a hacernos responsables de las cosas naturales que cometemos, que a veces nos dejamos llevar, Jonathan, podemos crecer y hacer las cosas mejor. Sí, ¿no? Y si aún uno observa el caso que siempre se lleva, que es ese mismo, de que todo lo que sea externo y todo lo que vamos a decir pase afuera y me atrae o me seduzca es el diablo. Primero tenemos que sentarnos a investigar cuáles son mis debilidades, cuáles son mis atracciones, ¿sabes? Cuáles son mis vicios que yo tengo que lidiar, porque el mismo Efesios dice que el hombre viejo, el hombre pecaminoso está viciado, está adicto con deseos engañosos. Eso está en tu hombre pasado, eso está ahí. Tienes que lidiar con eso y aclaro, Dios no te los va a quitar porque tienes que bregar con ellos. Colosenses te dice que tienes que darles muerte. Pablo nos enseña que hay que crucificarlo. Imagínate que eso fuera demonio. ¿Cómo tú vas a crucificar a un demonio? ¿Cómo tú vas a darle muerte a un demonio? Cuando son tus deseos carnales, y aclaro que deseos carnales no son deseos humanos. Estamos hablando de deseos pecaminosos. Esos deseos pecaminosos, desenfrenados y descontrolados que te desvían del camino del Señor son aquellos que tenemos que ser responsables. No podemos seguir echándole la culpa al diablo. Y lo mismo pasa con la iglesia. Y es como tú decías antes de finalizar. Es como tú decías, si usted es una persona que tiende a ser, vamos a decirlo así, que usted tiende a ser una persona irrepugnante, y usted llega y ve que la gente no quiere estar cerca de usted o no se acerca a usted, no es un demonio de celo ni de envidia. Es que simplemente usted es una persona que no elabora las cosas correctas. Es una persona que no funciona de la manera correcta. Y no puedes echarle la culpa al diablo, como por ejemplo, el que alguien te diga, por ejemplo, Rey, que tú vengas y me digas, Jonathan, no lo tienes que hacer así. Yo voy a mirar a Rey, eso es Rey que se está levantando en contra mía. Rey es la penina mía, por amor a Dios, por amor a Dios. Tenemos que ser sinceros, no podemos echarle la culpa al diablo o a los demonios en cosas que tú sabes que a veces tenemos que ser realistas, así como la Biblia nos demanda. La Biblia nunca trata de separarte de la realidad humana que usted tiene que llevar como cristiano. Como cristiano, usted tiene que saber cómo tratarse con la gente. Tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que aconsejarnos. Y esto es bien importante lo que tú tocabas para una victoria sobrenatural en cuestiones de las guerras espirituales como las guerras internas. Efesios 6 y Gálatas 5 nos enseñan lo que son estos dos combates diferentes. Primero, hay que entender que lo de Gálatas 5, lo de Gálatas 5 son batallas internas. Son batallas que pasan adentro. Por eso es que Pablo mismo le está diciendo, el espíritu y la carne combaten y ninguno de los dos pueden hacer lo que quieran, porque eso es algo interno. Pero la guerra espiritual que habla Efesios son guerras externas, son guerras de afuera. Esas guerras de afuera ya te dieron la victoria. Por eso es que el primer versículo de Efesios 6:10 dice literalmente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios. Ahí está. Él no te está diciendo nada nuevo, él te está diciendo para tú poder resistir, que es como Rey nos decía, porque esa es la clave de combatir con cuestiones externas. Resiste, aguanta, soporta. Porque cada una de estas guerras se ganan resistiendo. Y todo es mediante la palabra del Señor. No podemos seguir confundiendo estas dos guerras para buscar un culpable en mis debilidades. Tengo que ser sincero conmigo mismo. Tengo que decir, si yo cometí este error, tengo que buscar cómo bregarlo. No puedo seguir buscando un culpable. Saber aceptar la responsabilidad que si está, decir, bueno, está, hay que bregar con eso. La culpa, Rey, la culpa no es del diablo. Tristemente, esto a veces lo tiene que oír pastor, lo tiene que oír evangelista, lo tiene que oír la iglesia. La culpa no es del diablo. Las murmuraciones no es culpa del diablo. El diablo va a tomar ventaja, pero no es culpa del diablo. Las cosas que pasan dentro de la iglesia no son culpa del diablo. Cuando la iglesia no quiere manejarse o tener una conducta correcta, sabemos que el diablo va a tomar ventaja. Pero necesitamos gente que pueda bregar con esos asuntos. Lo mismo para tu vida cristiana, tú que me estás escuchando. Tu vida cristiana, tus batallas internas, llévaselas a Dios.
Dios va a saber cómo ayudarte mediante su Espíritu Santo. Él no te va a dejar solo. Esto no es una guerra de demonios simplemente. Esto es una guerra contigo mismo y esa batalla contigo mismo no va a parar. Por esa razón no podemos seguir diciendo que la culpa toda es del diablo. Hay cosas que pasan por otros factores diferentes. Hay eventos que suceden por otros factores diferentes. Primero tenemos que examinarnos nosotros mismos, investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. ¿Seré yo? ¿Hice esto yo mal? ¿Cometí un error? ¿Será esto un demonio o simplemente será un pensamiento, un dardo del enemigo? Recuérdese que usted como cristiano, usted tiene el Espíritu Santo adentro. El diablo no puede habitar ni poseer. Usted es templo de Dios. Y eso, usted es propiedad de Dios. Usted lo que necesita hacer es comprender qué es lo que está pasando. Son mis debilidades, son mis pasiones. Tengo que buscarla. Y es por eso que queremos que usted comprenda y entienda de que cada una de estas cosas van a pasar, pero no podemos seguir echándole la culpa al enemigo. Deseamos que usted que nos pueda estar escuchando se suscriba, le dé like, respalda que usted pueda llevar y compartir el evangelio con un amigo, con una persona cercana, para que pueda ser administrado por la palabra del Señor. Y esto es Radio Camino Cumplimiento, extendiéndome a lo que está adelante. Dios te bendiga. Dios les bendiga.